Buenas tardes, profesores y compañeros. En este video hablaremos sobre algunas patologías que están relacionadas con el sistema digestivo. A modo de introducción, podemos decir que el sistema digestivo juega un papel fundamental en el mantenimiento general de la salud. La mucosa digestiva es la puerta de entrada de una gran cantidad de antígenos. Por ello, es importante mantener la integridad y funcionalidad. El tema de las enfermedades gastrointestinales es muy amplio y complejo. Fisiológicamente, la principal función del tubo digestivo consiste en proporcionar al organismo vivo el adecuado suministro de material que necesita para asegurar el propio mantenimiento. Para cumplir ese cometido, en el aparato digestivo se producen de manera esquemática los siguientes hechos fisiológicos, que son fundamentales, los cuales son el movimiento de material a través del tracto intestinal, secreción de jugos digestivos, digestión enzimática, absorción o paso a través de la barrera intestinal de las sustancias digeridas, como lo son el agua y los electrolitos. Todas estas actividades se desarrollan en diferentes partes especializadas del tubo digestivo, las cuales son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso, y finalmente se hace referencia como última porción de este tramo al recto. El funcionamiento correcto de este exige la integridad anatómica y estructural del tubo digestivo. Como grupo, tenemos énfasis al esófago. Este es un órgano hueco que mide entre 18 y 26 centímetros aproximadamente. Este cumple dos funciones fundamentales, las cuales son que la primera es el transporte del bolo alimenticio desde la faringe hasta la región del estómago, y la segunda función es evitar el reflujo. Para cumplir estas funciones, las cuales son a través del peristelismo esofágico, que básicamente son ondas que se emiten a partir de la musculatura del esófago que permite el descenso del bolo alimenticio. En cambio, en la segunda función se logra a través de los esfínteres esofágicos, los cuales son dos, que el esfínter esofágico superior, que cumple la función de evitar el reflujo faríngeo y también evitar la aspiración de aire en la inspiración, y el esfínter esofágico inferior, el cual evita que el contenido gástrico pase al estómago, del estómago hacia arriba de la región del esófago. Por lo tanto, este esfínter se encuentra cerrado en reposo y abierto durante la alimentación. El estómago está compuesto por 4 capas, las cuales son mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La capa más importante de las 4 es la mucosa, ya que esta es la que se encarga de la síntesis del moco, proporcionando lubricación en la deglución, y se encarga de la protección de la pared esofágica. Cabe señalar que aún en condiciones normales fisiológicas existe un cierto paso del contenido gástrico, pero no genera ningún problema patológico, por producirse en episodios de poca frecuencia en un corto tiempo de contacto del material con la mucosa esofágica. A continuación hablaremos del reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico se define como el movimiento inverso del contenido gástrico hacia el esófago, el cual produce pirosis. La causa de esta enfermedad es multifactorial, es producida por el desequilibrio entre los factores. En los defensivos tenemos la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia de la mucosa. Estos factores son los que se encargan de defender al esófago y son los que permiten el paso de alimentos y de evitar el reflujo de este ácido hacia la región esofágica. Al sufrir una normalidad, se produce el reflujo gastroesofágico. La barrera antirreflujo se altera principalmente por una hipotonía del esfínter esofágico inferior, por una relajación transitoria u otros factores. Sabemos que el esfínter esofágico inferior está constantemente contrayéndose y relajándose, y cuando hay una hipotonía se produce una disminución de estas, debido al descenso de la presión basal del esfínter esofágico inferior, provocando fácilmente un reflujo gástrico. Otra alteración que podría haber en la barrera antirreflujo es la relajación transitoria de este esfínter esofágico. Es fisiológico que el esfínter esofágico se relaje, pero es patológico cuando esta relajación es mayor a 10 segundos. Esto se puede deber a causas fisiológicas como deglución, toser, defecar, entre otras. Otras causas que podrían ser patológicas son una hernia en el hiato, que es el desplazamiento de la unión del esófago con el estómago. Otra causa podría ser el retraso en el vaciamiento gástrico, ya que al tratar de vaciarse va a ascender a la región esofágica, aumentando el volumen y la presión de los jugos gástricos. O factores externos en los que se destaca el consumo de alcohol, ya que es un relajante muscular, lo que provocaría una relajación del esfínter.
Otro factor defensivo que se puede ver dañado es el aclaramiento esofágico, el cual permite la normalización del pH intraesofágico. Una alteración en este factor se puede deber a trastornos en el peristaltismo esofágico, el cual no permite que el bolo descienda normalmente, o también puede haber una reducción de la secreción salival. El bicarbonato de la saliva elimina y neutraliza el reflujo gastroesofágico y al estar alterado provoca una alteración en el pH, dañando el esófago. Por otro lado tenemos los factores agresivos como son los componentes que forman parte de este ácido, como el ácido y la pepsina, que es lo que generalmente refluye, los volúmenes y la naturaleza del contenido del fluido, ya que también podrían estar las sales biliares. Es importante recordar que el daño a la mucosa esofágica está en relación con las características destructivas del reflujo y con el tiempo en contacto con ello. En resumen, la fisiopatología del reflujo gastroesofágico se produce por un desequilibrio de los factores defensivos y agresivos dentro del esófago. En los síntomas tenemos los síntomas típicos, como la pirosis, que es la sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, producida por la regurgitación del líquido estomacal cargado de ácido, y la regurgitación. En los síntomas atípicos tenemos la disfagia, el dolor torácico, que suele ubicarse en la zona epigástrica o retroesternal, y la odinofagia, que es el dolor al consumir algún alimento. En los signos, la hiperemia laringea, edema laringea, erosión dental, estenosis esofágica, esofagitis, otitis media recurrente y apneas. El diagnóstico de reflujo gastroesofágico se basa en la anamnesis de los síntomas para así poder elegir el método diagnóstico correcto. Inicialmente tenemos la radiografía con bario, que es un examen que utiliza una fluoroscopía y un material de contraste para producir imágenes del esófago, el estómago y el intestino delgado. Este examen se utiliza más para descartar otras patologías que para confirmar el reflujo gastroesofágico. La endoscopía es un procedimiento en el cual se usa un endoscopio para examinar el interior del cuerpo. Este es un instrumento delgado en forma de tubo con una luz y un lente para observar. Esta técnica se utiliza para descartar otras posibilidades diagnósticas o para evaluar la presencia de complicaciones. La pH-metría, la cual realiza un control de pH durante 24 horas mediante un tubo pequeño con un electrodo de pH que se introduce por la nariz hasta el esófago. Este estudio sirve para cuantificar el ácido que regresa hacia el esófago, saber en qué momentos del día se produce mayor reflujo ácido y correlacionar los síntomas con la existencia del reflujo. Existe tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico se han visto resultados positivos y significativos al cambiar la posición del paciente a decúbito lateral para reducir el reflujo. También reducir el volumen de alimento, pero aumentando la frecuencia de las comidas. Y se recomienda a los pacientes con sobrepeso bajar de peso, dejar de fumar, evitar el consumo de alcohol, generar cambios en la dieta evitando la cafeína, el chocolate y comidas con picante ya que pueden ser dañinas. En el tratamiento farmacológico están los receptores antihistamínicos H2 como la famotidina y la ranitidina. Estos medicamentos reducen la secreción de ácido inhibiendo los receptores H2 en las células parietales. Tenemos los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, que actúan reduciendo la cantidad de ácido producida después de cada comida y mantienen el pH gástrico mayor a 4 por un periodo mayor que otros fármacos. Y los procinéticos como la domperidona. Estos mejoran la contractibilidad del esófago aumentando la presión del esfínter esofágico inferior y aumentando el vaciamiento gástrico. En la actualidad, el reflujo gastroesofágico es una enfermedad que tiene prevalencia en los países en desarrollo. Según estudios recientes, se observó que hay una estrecha relación entre el aumento del índice de la masa corporal y el riesgo de presentar síntomas de reflujo gastroesofágico. Incluso en individuos no obesos, el incremento reciente del IMC de más de 3,5 puntos aumenta también 3 veces el riesgo de presentar síntomas de esta enfermedad. Basándonos en esta información y los datos epidemiológicos que han sido entregados, sabemos que hay una alta prevalencia con un 40-60% en los países como Chile, México, Estados Unidos, Australia y Finlandia, y una baja prevalencia en Asia Oriental del 10%. En el año 2019 Chile se convirtió en el líder internacional de la obesidad y como sabemos que hay una estrecha relación entre la presencia de esta patología y un aumento en el IMC, nos da como resultado que un 59,6% de la población actualmente presenta o ha presentado reflujo gastroesofágico de aproximadamente 17 millones de habitantes. A modo de introducción para las patologías gastritis aguda y crónica, es necesario recordar ciertos aspectos del estómago. El estómago posee 4 capas de exterior a interior: muscular, serosa, submucosa y mucosa. La mucosa posee 2 tipos de glándulas, las gástricas en un 80%, que se ubican en el fondo y en el cuerpo.
las cuales producen ácido clorhídrico, que es sintetizado por las células parietales, y tenemos el factor intrínseco, que tiene el pepsinógeno, que son las células pépticas, el moco, células mucosas o faveolares, y la segunda glándula es la pilórica, que se encuentra en un 20%, en donde tenemos mocos, que ayuda a la protección de la mucosa gástrica frente al ácido gástrico, la gastrina de las células G y la somatostatina de las células D. Factores que actúan en la integridad de la mucosa gástrica son los factores agresivos, como el ácido clorhídrico, la pepsina, la fase vagal de la secreción gástrica, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la Helicobacter pylori. Gastritis. La gastritis se define como un proceso inflamatorio asociado a un daño en la mucosa gástrica. En cuanto a la fisiopatología de la gastritis, es etiológicamente multifactorial. Sus causas pueden darse por un excesivo consumo de alcohol, drogas, estrés, factores químicos, intoxicación por alimentos, consumo de AINES, etc. Pero el más común es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Patogenia. Como ya dijimos anteriormente, el estómago posee 4 capas. La capa mucosa posee los siguientes factores defensivos: formación de secreción y gel mucoso, secreción de bicarbonato, regeneración epitelial, flujo sanguíneo, síntesis de prostaglandina y barrera mucosa gástrica. El daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia del factor injuriante. La barrera gástrica es quien tiene la capacidad de resistir a los factores agresivos. Esta barrera gástrica está constituida por 3 componentes. Componentes preepiteliales, donde se encuentra la barrera de moco, el bicarbonato y los fosfolípidos. Componentes epiteliales, que poseen la capacidad de restitución del epitelio por las células existentes a nivel de la región lesionada. Se encuentran los transportes ácidos básicos, que transportan el bicarbonato hacia el moco y a los tejidos subepiteliales. Estos extraen el ácido de estos sitios lesionados. Componente subepitelial. Se encuentra el flujo sanguíneo, descarga de nutrientes y bicarbonato en el epitelio, y la adherencia y extravasación de los leucocitos. Las células foveolares protegen las capas del estómago. Necesitan prostaglandina y gran cantidad de flujo sanguíneo para su funcionamiento normal, es decir, la secreción de mucina y bicarbonato. Este mismo flujo sanguíneo aporta bicarbonato, trae nutrientes que favorecen una mayor replicación celular y retira algunos iones de hidrogenión. Las prostaglandinas aumentan la secreción de las células foveolares e inhiben las células parietales, las cuales liberan hidrogeniones en un intercambio con potasio. Uno o más componentes defensivos que se vean afectados por los factores etiológicos originan la lesión de la mucosa, o sea, una úlcera, generando la gastritis y permitiendo la acción del ácido clorhídrico, proteasas y ácidos biliares. Podemos identificar 2 tipos de gastritis según su duración, cambios morfológicos y expresión clínica. En cuanto a los cambios morfológicos, en una gastritis aguda leve, la lámina propia muestra un edema moderado y una ligera congestión vascular. El epitelio superficial permanece normal y existen algunos neutrófilos presentes entre células epiteliales superficiales, dentro de la capa epitelial y la luz de glándulas mucosas. La presencia de neutrófilos por encima de la membrana basal es excesivo, por lo que es un signo de una inflamación activa. En una gastritis aguda grave, se ve una pérdida del epitelio y hay presencia de hemorragia, denominándose gastritis hemorrágica erosiva aguda. Esto es acompañado de un abundante infiltrado inflamatorio agudo, el cual es expulsado hacia la luz de un exudado purulento que contiene fibrina. En cuanto a los signos y síntomas de una gastritis aguda, tenemos al edema, eritema, mucosa hemorrágica, punteados hemorrágicos, friabilidad, exudado, erosiones, nodularidad, pliegues hiperplásicos y signos de atrofia de la mucosa. En cuanto a los síntomas, tenemos dolor o ardor en el epigastrio, llenura, vinagrera, náuseas, distensión abdominal, etc. Gastritis crónica. La gastritis crónica se define como la presencia de alteraciones inflamatorias de la mucosa mayores a 3 meses que pueden conllevar atrofia y metaplasia intestinal. Estos cambios se pueden convertir en displásicos y proporcionar una base para el desarrollo de cáncer gástrico. La gastritis crónica puede afectar a diferentes regiones del estómago y cursar grados variables de daño mucoso. Existen 2 tipos de gastritis crónica: la tipo A o gastritis autoinmune, que se caracteriza por un daño mucoso difuso en la mucosa del cuerpo y el fondo del estómago, y la gastritis tipo B o bacteriana, que posee una etiología predominante por Helicobacter pylori. Cambios morfológicos. La inflamación activa se caracteriza por la presencia de neutrófilos dentro de la capa epitelial glandular y superficial. Otros cambios adicionales son
un cambio regenerativo por parte del epitelio, metaplasia intestinal seguida en ocasiones de displasia y atrofia de estructuras glandulares. Signos y síntomas de la gastritis crónica. Existen pacientes que son asintomáticos. Otros presentan síntomas como molestia en la zona epigástrica, pesadez postprandial, que es la sensación de persistencia prolongada de la comida del estómago. Otra manifestación es la anemia y también la aerofagia. Los síntomas asociados a la gastritis crónica son normalmente menos intensos que la gastritis aguda, pero más persistentes. Puede haber náuseas y molestias abdominales altas y a veces con vómito. Método diagnóstico de la gastritis. La gastritis puede ser diagnosticada mediante una endoscopía, biopsia, radiografía del aparato digestivo, coprocultivo y prueba de aliento, estas dos últimas para estudiar la presencia de Helicobacter pylori. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos a los antibióticos para eliminar la Helicobacter pylori, quienes podrían ser la amoxicilina, metronidazol y la claritromicina. Tenemos a los medicamentos que bloquean la producción de ácido, como por ejemplo el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. También tenemos a los medicamentos para reducir la producción de ácido, como la famotidina, cimetidina, nisatidina, etc. En cuanto al tratamiento no farmacológico, existen normas dietéticas que mejoran los síntomas de estos pacientes, como por ejemplo evitar las grasas saturadas, evitar alimentos como mayonesa, mantequilla, queso amarillo, evitar salsas picantes y algunas especies, además de comer 5 porciones diarias de comida de baja ración. Epidemiología mundial y nacional de la gastritis. En los países en vías de desarrollo, con un sistema sanitario deficiente, bajo nivel cultural y económico, la prevalencia de la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori es de un 60 a un 80% en niños y de un 100% en adultos y ancianos. En los países desarrollados, con mejor asistencia sanitaria, cultural y mayores ingresos económicos, la prevalencia en niños es de un 5% y en los adultos de un 20 a un 30%, de este grupo siendo de un 60 a un 70% en los mayores de 40 años. La gastritis afecta a un 25% de la población mundial, siendo un 90% de los casos por infección proveniente de Helicobacter pylori. En la epidemiología nacional, tenemos que la gastritis provocada por Helicobacter pylori llega a un 50%. Cabe destacar que no existe mayor información sobre la epidemiología de esta patología. El síndrome ulceroso es un conjunto de signos y síntomas producidos por un defecto de la mucosa gastrointestinal que se extiende a través de la musculatura de la mucosa y que persisten en función de la actividad ácido-péptica en el jugo gástrico. En el síndrome ulceroso se verá una pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que produce un defecto local o excavación a causa de inflamación activa que se puede extender hacia la submucosa o incluso llegar a la capa más profunda. Actualmente se reconocen dos factores etiológicos principales en la patogenia de la enfermedad ulcerosa. Tenemos como número 1 la infección de Helicobacter pylori, la cual induce un estado de hipersecreción ácida en pacientes con úlcera duodenal. Esta hipersecreción está mediada por un aumento en la secreción gastrina, que es el principal estímulo de las células parietales productoras de ácido. La infección por Helicobacter pylori también determina la disminución en la actividad inhibitoria de la somatostatina, la cual es un potente inhibidor de la gastrina. Este bacilo gram negativo, que produce toxinas y compuestos químicos como la ureasa, que produce amoníaco y bicarbonato, aquí el amoníaco protege el bacilo de la secreción ácida. Estos productos tóxicos inducen un estado de hipersecreción ácida en el paciente con síndrome ulceroso. Y número 2 tenemos el consumo de AINES, el cual actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica. Los ácidos débiles que no están ionizados a nivel gástrico, como lo que pasan libremente por las células epiteliales, donde se liberan los iones de hidrógeno y producen daño celular, también inhiben a la ciclooxigenasa, que disminuye la síntesis de prostaglandina. Esta inhibición produce daños directos a la barrera de protección gástrica que existe, disminuyendo el flujo sanguíneo, la producción de muco, etc., lo que favorece la aparición de las úlceras. Tenemos otros factores como el estrés, el tabaco, que produce úlceras y aparte no permite la cicatrización y favorece que vuelvan a aparecer en algunos casos, y los corticoides, que disminuyen las defensas de la mucosa gástrica. En el cuadro clínico del síndrome ulceroso tenemos los síntomas como acidez estomacal, pirosis, hinchazón en la zona abdominal, eructos frecuentes, intolerancia a los alimentos grasos, náuseas, vómitos y cambios en el apetito.
En los signos tenemos la hematemesis, que es el vómito con sangre, la melena, que es la presencia de deposiciones con sangre digerida, y la disnea. En los métodos de diagnósticos tenemos la anamnesis. Esta debe basarse en la investigación del dolor, sus características, su forma de presentación y su relación con las comidas. Es necesario investigar si hay antecedentes de enfermedad familiar, de consumo de aspirina y otros antiinflamatorios, de bebidas alcohólicas, café o tabaquismo. La edad del paciente puede tener importancia, ya que las úlceras duodenales son más frecuentes en pacientes jóvenes, mientras que las gástricas suelen aparecer en pacientes mayores. Por otra parte, tenemos la endoscopía. Como ya se mencionó anteriormente, es un procedimiento en el que se usa un endoscopio para examinar el interior de la garganta, esófago, estómago y el intestino delgado. Se utiliza para discriminar si presenta una úlcera gástrica o duodenal. Al detectarla, se puede extirpar una pequeña muestra de tejido para examinar en el laboratorio que me permiten excluir un cáncer gástrico e identificar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en el revestimiento del estómago. También tenemos el examen con bario, el cual es un examen radiológico del sistema digestivo superior, en el cual tragas un líquido blanco que contiene bario, que es el material de contraste, que recubre el tubo digestivo y hace más visible una úlcera. Los objetivos del tratamiento de esta patología son la curación de erosiones y las úlceras, la erradicación o eliminación del Helicobacter pylori en los pacientes infectados y una terapia antisecretora para el tratamiento en los pacientes no infectados, aunque de igual manera puede utilizarse con presencia de Helicobacter pylori. En el tratamiento no farmacológico es fundamental la eliminación de agentes agresivos como las AINES, tabaco, exceso de alcohol, café y alimentos picantes, fraccionar dieta y crear horarios, evitar alimentos que produzcan molestias y empeoren los síntomas como el alcohol, bebidas con gas, café, alimentos picantes, cítricos, entre otros. En el tratamiento farmacológico tenemos agentes antisecretores para inhibir la secreción ácida por parte de las células parietales, como inhibidores en la bomba de protones, en donde tenemos fármacos como el lansoprazol y el rabeprazol, o antihistamínicos H2, en donde tenemos los fármacos como la cimetidina. Antiácidos como hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, para neutralizar el ácido una vez secretado a salud gástrica, y protectores de la mucosa como el almagato, algedrato y bicarbonato sódico. A nivel nacional, según la Universidad Católica de Chile, se estima que el 50% de la población está colonizada con el Helicobacter pylori, pero solo del 5 a un 10% de las personas desarrollan úlceras. Esto depende probablemente de la interacción de los factores dependientes de la bacteria, como las cepas, y del huésped, que somos nosotros, que influye la edad, el tipo de respuesta inmune que tenga cada persona y el estilo de vida. A nivel mundial, se estima que el 10% de los individuos en países occidentales van a desarrollar una úlcera peptídica en algún momento de su vida. Un 70% la edad de presentar este síndrome será de los 25 a 64 años. Además, se estima que 15.000 muertes por año son por consecuencia de complicaciones de síndromes ulcerosos. Para concluir, el profesional de enfermería cumple un rol de brindar cuidados al paciente para poder hacer prevención de la enfermedad y velar por la pronta recuperación de la persona y evitar complicaciones. Como estas enfermedades son muy parecidas, el profesional de enfermería también realiza la educación y cuidados en los pacientes cuando es ya diagnosticado. Y para eso promueve un estado nutricional adecuado, controlando una dieta, tratar la ansiedad y prevenir hemorragias gastrointestinales, además de promover conocimientos para el autocuidado y también reducir la actividad motora y secretora del estómago por medio de una dieta terapéutica y prevenir y atender las complicaciones, las cuales podrían ser una hemorragia, perforación y obstrucción pilórica en el caso de las úlceras. Muchas gracias por su atención, este ha sido nuestro video.